En el inicio de los años 2000, mientras la industria alimenticia tradicional aún resistía a los cambios, una nueva tendencia comenzaba a surgir en los centros urbanos estadounidenses: el veganismo, como estilo de vida y no solo como dieta. En este contexto, Sarma Menhalis se destacó como una figura central en el escenario gastronómico alternativo de Nueva York, trayendo visibilidad al movimiento vegano por medio de su pasión por la cocina natural. Natural de Letonia, Sarma llegó a los Estados Unidos siendo joven y pronto se enamoró del estilo de vida saludable y consciente que estaba ganando adeptos entre los residentes de las grandes ciudades. Con una visión moderna e innovadora, decidió emprender en el sector alimenticio, y en 2004, inauguró el restaurante Pure Food and Wine, ubicado en el barrio elegante de Lower East Side en Manhattan. Diferente a cualquier otro establecimiento hasta entonces, Pure Food and Wine era un espacio que unía filosofía, nutrición y arte culinario. Todo esto aliado al concepto de alimentación cruda, es decir, alimentos vivos y preparados sin cocción. La propuesta del restaurante era radical para la época: ofrecer platos hechos con ingredientes orgánicos, integrales y crudos, todos alineados a los principios del veganismo puro, sin ningún tipo de producto de origen animal. Rápidamente, Pure Food and Wine se convirtió en un éxito entre celebridades y personalidades influyentes del mundo de la moda, el cine y la música, atrayendo nombres como Gwyneth Paltrow, Woody Harrelson y Leonardo DiCaprio. Sarma no era solamente una empresaria de éxito. También se transformó en una referencia de estilo de vida saludable y sostenible, siendo llamada por la prensa americana la reina del veganismo. Su imagen pública era extremadamente positiva. Representaba equilibrio, disciplina, conciencia ambiental y emprendimiento creativo. Además de eso, lanzó en 2010 el libro Raw Food Real World, escrito junto a su socio Ron Osborne, reforzando su autoridad en el segmento de alimentación natural. El libro presentaba recetas del restaurante y defendía los beneficios de una dieta basada en alimentos vivos, conquistando lectores más allá del público vegano. En aquel momento, parecía que Sarma había alcanzado todo lo que soñaba: reconocimiento profesional, libertad financiera y una posición de liderazgo en un mercado en ascenso. Pero detrás del brillo de esa trayectoria de éxito, ya empezaban a surgir señales de una relación problemática que pondría en riesgo toda su carrera. En 2011, durante un momento de aparente estabilidad personal y profesional, Sarma conoció a Sane Fox, un hombre misterioso cuyo pasado escondía traumas, mentiras y manipulaciones. El encuentro entre ellos ocurrió por medio de Twitter, en una época en que las redes sociales comenzaban a ser usadas no solo para negocios, sino también para conexiones personales, muchas veces imprevisibles. En 2011, Sarma Menhalis vivía un momento de estabilidad profesional y reconocimiento público, pero quizás buscaba conexiones más profundas fuera de los reflectores. Fue en ese contexto que conoció a Sane Fox, un hombre que parecía tener una vida misteriosa y llena de vueltas, lo cual inicialmente despertó su curiosidad. Los dos se conectaron a través de Twitter, en una época en que esta red social aún era bastante usada para interacciones públicas y hasta privadas entre celebridades y admiradores. Sane, cuyo nombre verdadero era Sane Watson, afirmaba ser un exagente de la CIA, militar entrenado, sobreviviente de misiones peligrosas y fugitivo de una vida secreta y conflictiva. Esta historia, aunque posteriormente desmentida, impresionó a Sarma, quien veía en él un hombre complejo, fuerte y protegido por un pasado lleno de misterios. Rápidamente, los dos comenzaron a intercambiar mensajes directos y luego surgieron llamadas telefónicas y encuentros presenciales que marcarían el inicio de una relación intensa y tóxica. Sane era carismático, persuasivo y sabía cómo manipular emociones, características que, lamentablemente, lo hicieron un maestro en el arte de controlar personas emocionalmente vulnerables. Con Sarma, construyó una imagen casi heroica de sí mismo, alimentando fantasías sobre su pasado y prometiendo un futuro donde vivirían libres de presiones sociales y empresariales. Poco a poco, fue ganando total confianza de Sarma, tornándose no solo su pareja amorosa, sino también su consejero financiero, su guía espiritual y eventualmente, su controlador absoluto. Le convenció de que las estructuras tradicionales de la sociedad eran corruptas y que deberían vivir al margen de ellas, lejos de bancos, gobiernos y obligaciones fiscales. A medida que avanzaba la relación,
Sarma empezó a alejarse de amigos, familiares e incluso de socios del restaurante Pure Food and Wine, aislándose emocionalmente. Sane implantó en Sarma la idea de que el dinero del restaurante debería servir para financiar un nuevo estilo de vida alternativo, sin reglas ni burocracia. Bajo su influencia, ella comenzó a redirigir ganancias del negocio directamente hacia cuentas personales, ignorando acuerdos con inversores y compromisos contractuales. Además, incentivó a Sarma a despedir empleados clave y dejar de pagar proveedores, poniendo al propio restaurante en riesgo de colapso financiero. Lo que comenzó como un romance apasionado se estaba transformando en un esquema peligroso, con impactos reales en el mundo real, y sería solo cuestión de tiempo antes de que todo saliera a la luz. Durante ese periodo, el restaurante Pure Food and Wine, anteriormente uno de los más prestigiosos establecimientos veganos de Nueva York, comenzaba a mostrar signos claros de deterioro financiero. Los empleados no recibían sus salarios a tiempo, los proveedores dejaban de ser reembolsados y los inversores empezaron a preocuparse por el rumbo del negocio. Sarma Menhailis, cada vez más influenciada por Sane Fox, justificaba estos retrasos como parte de una transición hacia un estilo de vida más libre, lejos de la burocracia y de las presiones del sistema tradicional. Sin embargo, en la práctica, ella se alejaba cada vez más de su propia empresa, delegando decisiones importantes a personas sin experiencia o conocimiento suficiente para manejar un negocio tan complejo como aquel. En 2013, los primeros procesos legales comenzaron a surgir, inicialmente impulsados por antiguos empleados que denunciaban salarios atrasados y condiciones laborales precarias. Inversores también presentaron acciones judiciales, acusando a Sarma de mala gestión y uso indebido de recursos provenientes del restaurante con fines personales, muchos de los cuales estaban directamente relacionados con Sane. La prensa local comenzó a investigar el caso, y pronto aparecieron reportajes cuestionando la ausencia de Sarma en las operaciones diarias de Pure Food and Wine. Mientras tanto, Sane continuaba alimentando la idea de que las autoridades y los sistemas legales eran opresivos y que deberían huir antes de ser atrapados. Él convenció a Sarma de que era mejor abandonar Nueva York y vivir escondidos, viajando por pequeñas ciudades en los Estados Unidos, usando identidades falsas y evitando cualquier rastro digital. Completamente sometida emocionalmente, Sarma aceptó el plan sin cuestionarlo, dejando atrás su restaurante, su carrera, sus amigos e incluso familiares cercanos. A mediados de 2014, los dos desaparecieron repentinamente de las redes sociales y dejaron el apartamento en Manhattan donde vivían, iniciando una vida clandestina por todo el país. Viajaban constantemente, cambiando de ciudad con frecuencia y manteniendo un perfil extremadamente discreto para evitar ser reconocidos. Durante este periodo, Sarma usaba diferentes nombres falsos, mientras Sane asumía roles variados, ora como fotógrafo de viaje, ora como escritor independiente. A pesar de estar en fuga, el par parecía tener un comportamiento extraño. En algunos momentos, publicaban fotos en redes sociales con cuentas anónimas, como si quisieran ser encontrados. Esta actitud llamó la atención de la prensa y de la policía, que comenzaron a intensificar las búsquedas, aumentando la presión sobre la pareja a medida que el escándalo ganaba notoriedad nacional. Después de dejar Nueva York apresuradamente, Sarma Menhailis y Sane Fox iniciaron una vida completamente diferente, lejos de los reflectores, de las redes sociales y de cualquier rastro de estabilidad. Ellos pasaron a vivir en constante movimiento, mudándose frecuentemente entre pequeñas ciudades en los Estados Unidos, principalmente en las regiones del medio oeste y del sur del país. Se hospedaban en moteles baratos y alquilaban habitaciones por semana, evitando crear raíces o vínculos con otras personas que pudieran levantar sospechas. Para mantener su fuga eficaz, utilizaban nombres falsos y evitaban usar medios de pago electrónicos, optando por dinero en efectivo siempre que fuera posible. Sane era quien controlaba todas las finanzas y tomaba las decisiones sobre a dónde ir y qué hacer, manteniendo a Sarma bajo constante vigilancia y manipulación psicológica. En conversaciones posteriores con periodistas, Sarma admitiría haber sentido una mezcla de miedo, confusión y dependencia durante este periodo, sin saber exactamente si estaba escapando de la justicia o simplemente de sí misma. Él alimentaba teorías conspirativas para justificar la necesidad de permanecer escondidos, haciendo que Sarma dudara de todo y de todos a su alrededor.
Durante esta fase, la pareja llegó a pasar semanas enteras sin salir de la habitación del motel, viviendo básicamente en aislamiento completo, solo con lo que podían comprar en mercados locales. A pesar de ello, en algunos momentos, cometían actitudes extrañas, como publicar fotos en redes sociales con cuentas anónimas o interactuar con fans antiguos de Pure Food and Wine bajo identidades diferentes. Estos comportamientos llamaron la atención de internautas curiosos y hasta de investigadores, que comenzaron a monitorear actividades sospechosas relacionadas con los dos forajidos. Paralelamente, la prensa americana intensificaba la cobertura sobre el caso, convirtiendo a Sarma y Sane en personajes centrales de reportajes investigativos y podcast de crimen real. Con el tiempo, la historia del ex-couple fue ganando contornos dramáticos, siendo comparada con otros casos famosos de manipulación, fuga y caída de reputaciones públicas. Pero mientras la prensa especulaba y los investigadores seguían pistas, Sarma y Sane continuaban su vida clandestina, sin saber que, muy pronto, el final de esta fuga sería inminente. Después de meses en la clandestinidad, cambiando constantemente entre pequeñas ciudades y manteniendo un perfil extremadamente discreto, Sarma Menjailis y Sane Fox comenzaron a cometer errores que pondrían fin a su fuga. A pesar de todo el cuidado inicial, Sane empezó a actuar de forma más descuidada, utilizando redes sociales bajo identidades falsas, hablando demasiado sobre lugares por donde habían pasado e incluso respondiendo a comentarios en foros online relacionados con el veganismo. Internautas atentos comenzaron a notar coincidencias extrañas, y a través de análisis de localización geográfica y comparación de fotos, levantaron hipótesis sobre el paradero del couple. Estas pistas llegaron a manos de investigadores particulares y también a la policía, que ya estaba siguiendo el caso desde hacía meses. En mediados de 2015, una nueva pista crucial surgió cuando el couple fue visto en una gasolinera en Portland, Oregón, por alguien que los reconoció de fotos publicadas por la prensa. Esta persona reportó inmediatamente a las autoridades locales, que contactaron a la policía estatal y dieron inicio a una operación para localizar el motel donde el couple estaría hospedado. En la madrugada de un día lluvioso de septiembre de 2015, agentes rodearon un pequeño motel en Portland y arrestaron a Sane Fox aún dentro de la habitación donde él y Sarma estaban escondidos. Sane fue esposado sin ofrecer resistencia, pero mantuvo una postura arrogante durante el arresto, negando cualquier involucramiento con crímenes financieros e insistiendo que era solo un hombre perseguido por el sistema. Sarma, por otro lado, parecía abatida y desorientada, como si hubiera despertado de un largo trance emocional, enfrentando de repente la realidad de las decisiones que había tomado en los últimos años. Ella no fue arrestada en ese momento, ya que las autoridades priorizaron detener a Sane primero, considerando que era señalado como el principal responsable de las acciones ilegales ligadas al restaurante Pure Food and Wine. Aún así, Sarma sabía que sería llamada a rendir cuentas, tanto criminalmente como ante la opinión pública, que ya la veía con desconfianza y juicio. Con la detención de Sane, salió a la luz toda la verdad sobre su pasado. No era un exagente de la CIA ni un héroe de guerra, sino un hombre con historial de fraudes, manipulación y mentiras elaboradas. Su nombre verdadero era Sane Watson, y ya había sido arrestado anteriormente por estafas similares en otros estados, usando diferentes identidades y aprovechándose de la vulnerabilidad emocional de mujeres influyentes. La detención de Sane marcó el final oficial de la fuga, cerrando un capítulo bizarro en la vida de Sarma Menjailis, pero también el inicio de un proceso doloroso de enfrentar las consecuencias de sus acciones. A partir de ese momento, tendría que lidiar con procesos legales, deudas acumuladas, la pérdida total de su reputación y el rompimiento con prácticamente todos aquellos que un día la apoyaron. Después de la detención de Sane en Portland, Oregón, Sarma Menjailis decidió entregarse a las autoridades, cerrando oficialmente su fase de fuga y dando inicio al proceso legal que definiría su futuro. Ella regresó voluntariamente a Nueva York, donde enfrentaría una serie de acusaciones relacionadas con la mala gestión del restaurante Pure Food and Wine, desvíos financieros y violaciones contractuales con empleados e inversores. Su imagen pública, antes asociada a un estilo de vida saludable, disciplina y ética alimentaria, fue completamente afectada, y la prensa pasó a retratarla como una empresaria irresponsable y cómplice en esquemas fraudulentos. Las noticias destacaban no solo los crímenes financieros,
sino también la forma en que ella había abandonado su negocio, sus colaboradores e incluso su propia identidad para vivir bajo el control emocional de Sane. En declaraciones posteriores, Sharma admitiría haber sido manipulada por él durante años, confesando que creía sinceramente en las historias fantasiosas que él contaba sobre sí mismo, incluida la falsa conexión con la CIA. Aún así, esto no la eximía de responsabilidades legales, ya que ella era la propietaria formal del restaurante y firmaba personalmente los documentos financieros y contratos comerciales. Inversores que habían apostado millones en el proyecto Pure Food and Wine se sintieron traicionados, afirmando que gran parte del dinero destinado al crecimiento del negocio había sido desviado o mal utilizado. Empleados despedidos sin aviso previo o derechos laborales garantizados comenzaron a organizar movimientos colectivos para exigir indemnizaciones y justicia, aumentando aún más la presión sobre Sharma. La prensa americana exploró exhaustivamente cada detalle del caso, convirtiéndolo en uno de los mayores escándalos empresariales del sector gastronómico alternativo de la década. Además, colegas del mundo vegano, muchos de los cuales antes admiraban a Sharma como pionera, se distanciaron públicamente de ella, temiendo que la asociación pudiera perjudicar sus propias marcas. El restaurante Pure Food and Wine, que fuera sinónimo de innovación culinaria y sostenibilidad, cerró sus puertas pocos meses después de la fuga de Sharma, dejando a cientos de personas sin empleo y clientes sin un punto de referencia. Muchos de los seguidores del veganismo que antes la veían como una inspiración ahora usaban su historia como ejemplo de cómo hasta figuras aparentemente íntegras pueden perder el rumbo cuando son influenciadas por personas tóxicas. Mientras tanto, Sharma intentaba entender qué había pasado con ella. Como una mujer inteligente, visionaria y exitosa pudo ser tan profundamente engañada por alguien como Sane. Psicólogos especializados en relaciones abusivas y manipulación emocional comenzaron a analizar el caso públicamente, destacando cómo la vulnerabilidad emocional puede ser explotada por individuos hábiles en técnicas de control psicológico. A pesar de todo, algunos amigos antiguos y defensores de la causa vegana afirmaron que Sharma merecía una segunda oportunidad, siempre que asumiera total responsabilidad por las decisiones que la llevaron al colapso. A mediados de 2016, Sharma Menhailis fue oficialmente acusada por una serie de crímenes financieros relacionados con el desvío de recursos del restaurante Pure Food and Wine. Las acusaciones incluían fraude contable, quiebra fraudulenta, no pago de salarios y ruptura de contratos con inversores, todos considerados delitos graves en el estado de Nueva York. Su excompañero, Sane Fox, cuyo nombre real era Sane Watson, también enfrentó juicio, pero como autor intelectual y principal beneficiario de los esquemas fraudulentos. Durante los meses que antecedieron al juicio, investigadores reunieron documentos bancarios, extractos de transferencias y testimonios de ex empleados y socios del restaurante. Uno de los puntos más impactantes revelados durante las investigaciones fue el uso de cuentas offshore para ocultar parte del dinero proveniente del negocio, algo que inicialmente Sharma negó conocer. Ella admitió, en testimonio bajo juramento, haber sido manipulada por Sane y haber actuado bajo fuerte influencia emocional, pero eso no la eximía de su responsabilidad legal ante los ojos de la justicia. La defensa de Sharma argumentó que había sido víctima de una relación abusiva psicológicamente controladora, similar a un lavado de cerebro, lo que limitó su discernimiento durante aquel periodo. Expertos en psicología forense fueron llamados a testificar sobre el caso, explicando cómo individuos altamente inteligentes aún pueden caer en trampas de manipulación cuando están emocionalmente vulnerables. A pesar de ello, el tribunal entendió que Sharma tenía plena conciencia de las decisiones que tomaba, especialmente por ser una empresaria experimentada y responsable por la firma de varios documentos legales. En 2017, tras una larga batalla judicial y numerosas suspensiones, el juez encargado del caso anunció la sentencia final. Sharma fue condenada a pagar multas millonarias y cumplir una pena de servicio comunitario. Ya Sane, por haber sido identificado como el líder del esquema y por poseer un historial criminal anterior, recibió una condena más severa, incluyendo años de prisión y restitución de valores a los afectados. El juicio expuso claramente cómo un hombre misterioso y manipulador logró derribar a una de las figuras más prominentes del veganismo americano, transformándola en fugitiva de la ley. Para muchos expertos en ética empresarial, el caso sirvió como advertencia sobre los peligros de mezclar vida personal con gestión financiera,
especialmente en negocios familiares o con socios cercanos. Para los fanáticos de crimen real y casos de traición y manipulación, la historia de Sarma y Sane se convirtió en objeto de estudio e inspiración para documentales, podcast e incluso películas futuras. Pero para Sarma, el fin del juicio marcaría el inicio de un proceso aún mayor. El de reconstruir su vida, recuperar su dignidad y tratar de entender cómo todo llegó a ese punto. Después del final del juicio, Sarma Menhaily se encontró en una fase completamente nueva de su vida. Sin empresa, sin reputación intacta y con una pesada carga emocional sobre sus hombros. Tuvo que enfrentar no solo las consecuencias legales, sino también la mirada crítica de la sociedad, de la prensa y de todos los que un día creyeron en su visión del mundo. Muchos de sus antiguos fans y seguidores en el mundo vegano se alejaron, considerándola una traidora de los valores que predicaba anteriormente, como transparencia, integridad y responsabilidad. A pesar de ello, algunos pocos amigos cercanos permanecieron a su lado, ofreciendo apoyo psicológico y ayuda práctica para que comenzara a reconstruir su vida, paso a paso. En entrevistas posteriores, Sarma admitió sentir vergüenza y culpa por haber decepcionado a tantas personas, especialmente a los empleados de Pure Food and Wine, que perdieron sus trabajos debido a sus decisiones. Para lidiar con estos sentimientos, inició un largo proceso terapéutico, buscando comprender los mecanismos que la llevaron a caer en una relación tan tóxica y manipuladora. Parte de este trabajo implicó estudiar técnicas de control mental usadas por individuos narcisistas y sociópatas, ayudándola a comprender mejor cómo Sane logró dominarla durante tanto tiempo. Con el tiempo, Sarma comenzó a compartir esta experiencia personal en artículos y conferencias, hablando abiertamente sobre los peligros de la manipulación emocional y cómo identificar señales de alerta. Aunque todavía cargaba con la sombra de su pasado, este nuevo propósito le dio una sensación de utilidad y redención, permitiéndole usar su historia como forma de advertir a otras personas. También decidió hacer trabajo voluntario en el área alimentaria, ayudando a comunidades necesitadas y contribuyendo a proyectos de educación nutricional, aunque sin poder regresar oficialmente al mercado gastronómico. Durante este periodo, Sarma evitó las redes sociales por meses, sabiendo que cualquier reaproximación pública necesitaría ser hecha con cuidado y autenticidad, si deseaba recuperar algún tipo de credibilidad. Sus esfuerzos fueron notados por algunos expertos en salud mental y ética empresarial, quienes la invitaron a participar en debates sobre recuperación post-fracaso y resiliencia emocional. Mientras tanto, el nombre de Sane Fox se convirtió en sinónimo de engaño y manipulación, siendo cada vez más asociado a casos similares de hombres que se aprovechaban de mujeres influyentes para obtener ganancias financieras y emocionales. Internamente, Sarma luchaba contra cicatrices profundas dejadas por la relación, pero veía en este camino de reconstrucción una oportunidad real de curación y crecimiento personal. Cada pequeño progreso contaba, ya fuera volver a cocinar con placer, escribir sobre su experiencia o simplemente caminar por las calles sin temor a ser reconocida con juicio. Años después de los eventos que marcaron su caída pública, Sarma Menhaily sigue una vida más discreta, lejos de los reflectores y de las redes sociales intensas que un día formaron parte de su rutina. Decidió alejarse de la escena empresarial tradicional y buscó formas más simples y auténticas de vivir, enfocándose en la salud mental, el autoconocimiento y ayudar a otras personas. En entrevistas esporádicas y artículos publicados en revistas independientes, habló abiertamente sobre cómo maneja hasta hoy las marcas dejadas por Sane Fox y el periodo de fuga. Para ella, entender el mecanismo detrás de la manipulación emocional fue un proceso doloroso, pero necesario para asegurarse de nunca más caer en trampas similares. A pesar de haber perdido casi todo, su empresa, su reputación y muchas relaciones importantes, Sarma dice haber aprendido valiosas lecciones de humildad, resiliencia y discernimiento. Actualmente vive en las afueras de Nueva York, manteniendo un perfil bajo y evitando cualquier exposición innecesaria, dedicándose a proyectos comunitarios y a la escritura personal. Su rutina incluye prácticas de meditación, alimentación consciente y actividad física regular, reforzando su compromiso con un estilo de vida saludable, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Aunque aún sea recordada por la historia bizarra que protagonizó, Sarma ha trabajado silenciosamente para transformar esta experiencia en algo positivo, usando su voz para advertir a otros sobre relaciones tóxicas.
Llegó a colaborar con psicólogos especializados en trauma y dependencia emocional, contribuyendo con relatos reales para estudios sobre control psicológico en parejas. Algunos de los antiguos clientes de Pure Food and Wine aún mantienen contacto con ella, reconociendo que, a pesar de sus errores, Sarma siempre tuvo buenas intenciones al promover un estilo de vida más natural y consciente. Su excompañero, Sane Fox, también conocido como Sane Watson, cumple condena en una prisión federal desde 2017, con previsión de libertad condicional solamente después de varios años de detención. Durante audiencias judiciales y testimonios, Sane mantuvo su postura arrogante, negando responsabilidad e insistiendo que había sido él quien sufrió manipulación durante la relación. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que ya había aplicado estafas similares en el pasado, aprovechándose de mujeres influyentes y emocionalmente vulnerables para obtener ganancias financieras. El caso de Sarma se convirtió en un ejemplo clásico de cómo un individuo manipulador puede infiltrarse en la vida de alguien inteligente y exitoso, minando gradualmente su capacidad de juicio. Hoy, ella ve este capítulo como parte de su historia, pero no como su identidad, y espera que, con el tiempo, las personas recuerden de ella no solo la fuga, sino también la fuerza para recomenzar. La historia de Sarma Melnhailis es mucho más que un caso de escándalo financiero o fuga dramática. Es un retrato poderoso de cómo la manipulación emocional puede afectar incluso a personas inteligentes, exitosas y conscientes. Muchos vieron en ella solo una empresaria que cometió errores graves, pero pocos se detuvieron a entender el contexto psicológico detrás de sus decisiones. Sane Fox no era un criminal común, era un maestro en engañar, seducir y dominar mentalmente a sus víctimas, haciéndolas dudar de su propia realidad. El caso ilustra perfectamente los mecanismos utilizados por individuos narcisistas y sociópatas, que se aprovechan de la vulnerabilidad ajena para obtener control total sobre otra persona. Durante su vida en fuga, Sarma llegó a perder el sentido de identidad, confundiendo amor con dependencia y seguridad con aislamiento. Su viaje sirve como advertencia para todos. Las relaciones abusivas no siempre comienzan con violencia física. Muchas veces se infiltran lentamente, disfrazadas de pasión, protección y conexión profunda. Hoy, Sarma vive una vida más simple, pero más auténtica, lejos de las presiones del mundo de los negocios y de la fama pasajera. Ha aprendido a reconstruir su autoestima, a confiar nuevamente en su propio discernimiento y a encontrar significado fuera de los reflectores. Su legado, aunque manchado por un pasado turbulento, ahora lleva un nuevo mensaje: la importancia del autocuidado, de la claridad emocional y de buscar relaciones saludables. Al compartir su experiencia, espera ayudar a otras personas a reconocer señales de alerta antes de que sea demasiado tarde. Después de todo, la verdadera fuerza no está en nunca caer. Está en levantarse, aprender de los errores y seguir adelante con valentía. Esta es la clase de historia que nos hace reflexionar sobre las personas que dejamos entrar en nuestras vidas, los límites que establecemos y la forma en que cuidamos nuestra salud mental. Si has llegado hasta aquí, probablemente te hayas identificado con algún aspecto de esta narrativa, ya sea por la lucha contra la manipulación, por el deseo de recomenzar o por la búsqueda de redención.